Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bueno, vamos a ver dos operaciones muy fáciles que se puede hacer con un cubito. La primera de ellas es lo que se conoce como empalme. Me voy a ir, ven que estoy en la pestaña de estándar y me voy a donde dice operaciones booleanas, ven que eran estas dos esferas que teníamos juntas, pero en lugar de apretar ahí voy a apretar en el triangulito este de acá abajo. Se abre esta gran pestaña y voy a seleccionar este icono que es, fíjense que es un cubito con ya lo tiene al empalme y me está diciendo ahí empalme de bordes. Así que selecciono eso y fíjense, me dice selecciona el borde de empalme. Pero además me está diciendo acá, escondido, muy escondido, me está diciendo qué dimensión va a tener ese empalme. En este caso dice 5, pero yo podría decirle, no sé, supongamos que sea, qué sé yo, 2. Entonces selecciono el primer empalme y fíjense que ahí me está diciendo que ese empalme tiene 10. Pero supongamos que el siguiente empalme que quiero hacer, que sea de 5. Selecciono la siguiente curva. Y supongamos que el siguiente empalme que quiero hacer es de, no sé, de 7. Y selecciono la siguiente curva. ¿Ven? Y ahora hago Enter o presiono el botón derecho del ratón. Me hace esta cosa rara, que no se preocupen, me está mostrando cómo van a quedar las curvas de los empalmes. Y hago Enter nuevamente. Y ahí me queda un empalme. Fíjense que esta forma medio extraña que queda ahí es porque, bueno, porque tengo, digamos, diferentes dimensiones de empalme. Que no sucede lo mismo si yo tuviera empalmes iguales. Voy a hacerlo con empalmes iguales para que vean la diferencia. Me voy de nuevo a donde la parte de booleanas, pero hago en empalmes. Y acá donde dice siguiente radio, voy a bajarle, le voy a poner, no sé, le voy a poner 3. Y selecciono el primero. Ven que dice 3, selecciono el segundo que dice 3 y selecciono el tercero que dice 3. Hago Enter, me hace esto para mostrarme cómo va a quedar ese empalme y hago Enter. ¿Ven? Y ahí tengo un empalme perfecto, digamos, como la curva me genera esa figura muy organizada. Veamos ahora qué pasa con un chaflán. Voy de nuevo a la misma herramienta, al triangulito, y ahora en lugar de seleccionar este, voy a seleccionar este que está acá, abajo, que es el chaflán de bordes. Lo selecciono y fíjense que tiene más o menos la misma lógica. Selecciono la primera curva, me da la opción de modificar, yo lo voy a dejar en 1 nada más, selecciono la segunda, selecciono la tercera, voy a seleccionar abajo también y hago Enter. Me muestra cómo va a quedar, le digo OK y ahí ha generado el chaflán, ¿ven? Con todos los bordes y todos los espacios bien armados. Esto puede resultar interesante con algunas piezas, no sé, supongamos que estoy haciendo, qué sé yo, un dado o lo que fuera. Y quiero hacerle que tenga esta cosa chaflanada. Entonces le digo, bueno, selecciono todos los bordes. Acá también. Y creo que no me olvidé ninguno. Enter, me dice, y ahí lo tenemos. Bueno, podría haberle puesto una dimensión más, ¿no? Pero bueno, ahí puedo empezar a trabajar y poder ver detallecito y ese tipo de cosas. Vamos a hacer otro experimentito bastante interesante. Fíjense, vamos a hacer una curva supongamos en la vista de planta, una curva rara, así. Esta curva, si yo la selecciono, fíjense que me aparecen estos puntos blancos. Esos puntos blancos los puedo seleccionar. Fíjense que se trata de una curva plana, está justo sobre el plano. Ven que en la vista frontal me aparece como si fuera una línea recta, ¿ven? Pero si yo cojo estos puntos, por ejemplo los puntos de arriba, y con la flecha en la vista frontal puedo deformar esa curva
para generar este tipo de cosas, así curvas más interesantes, digamos, desde el punto de vista formal. ¿Sí? Esa curva... Vamos a hacer una cosa. Si recuerdan otros videos, yo les contaba que si ustedes tienen una curva cualquiera, por ejemplo, vamos a hacer una curva plana así. ¿Por qué se llama curva plana? Porque si la veo desde la vista frontal, fíjense que se ve una sola línea, ¿ven? Pero es una curva cerrada, ¿ven? Pero está plana. Esa curva plana yo la puedo transformar en una superficie de una forma muy rápida y muy sencilla. Yo coloco y escribo subplana, ¿ven? Y automáticamente me dice que selecciono la curva. Selecciono la curva, aprieto Enter y ahí tengo mi curva plana. Claro, pero esto solamente funciona con curvas planas. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer una curva que tenga una curva cerrada, pero que tenga una forma interesante? Bueno, hagamos la prueba. Voy a utilizar esta misma curva y fíjense, cuando hago clic sobre la curva, me aparecen una serie de puntitos blancos. Esos puntos blancos yo los puedo seleccionar y los puedo elevar. Por ejemplo, les puedo cambiar la ubicación. ¿Ven? Estoy moviendo con el eje y ahora ya no es una curva plana. De hecho, que le vamos a hacer más complicada todavía, porque voy a seleccionar este punto y lo voy a mandar bien para abajo. ¿Ven? Y ahora ya no es una curva plana, ya tiene una forma extraña. Bueno, ¿cómo hago para transformarlo en una superficie a eso? Muy sencillo. Me voy a donde dice superficies, ven a la pestaña de superficie, y voy a seleccionar este que tiene esta forma rara acá, que se llama parche. Selecciono el parche y me dice selecciono la curva. Selecciono la curva, hago Enter, me aparece esto, le digo OK y automáticamente me ha transformado en un parche que fíjense que es una superficie que tiene diferentes curvaturas, ¿ven? Pero supongamos que quiero hacerlo más interesante todavía. Bueno, vale. Voy a utilizar un punto, me vuelvo a la pestaña estándar y hago clic justo en el medio de la superficie. Ven que me aparece ese punto ahí. Pero ese punto lo elevo y lo pongo bien lejos de la superficie ahí, más o menos. ¿Ven? Que ha quedado, si se ve la perspectiva, se ve el punto. Bueno, lo vamos a bajar un poco porque me parece que está muy alto. Ahí. Ahí lo vamos a poner. ¿Ven? Ahí. Y ahora voy a volver a hacerle un parche. Pero miren lo que va a pasar. Me voy de nuevo a superficie, selecciono parche. Y cuando me dice seleccione la curva, selecciono la curva y selecciono también el punto. ¿Ven? Queda todo seleccionado. Oprimo Enter, me vuelve a aparecer esta ventanita, le digo OK y miren lo que ha pasado. ¿Se acuerdan que antes era plano? Bueno, ahora con la presencia de ese punto ha quedado una curva bastante interesante, digamos, porque tiene esa deformación en la parte superior. ¿Sí? El otro día vimos una herramienta muy útil que está en superficie que se llama barrido por un carril. Para que lo recuerden un poquito, digamos, necesitaba una primera curva, que era la curva que iba a actuar como carril, es decir, por donde se va a desplazar la otra curva, que es como una especie de camino. Y después necesitaba una curva que fuera perpendicular a la primera para poder desplazarse a través de ese carril. Esa curva, supongamos que, no sé, vamos a trabajar con, qué sé yo, con un rectángulo. Hago un rectángulo y la única condición que tenía es que tenía que ser perpendicular las curvas entre sí. Entonces voy a moverlas para que, fíjense, quede lo más perpendicular posible. ¿Ven? Uy. Y ahora la voy a poner más o menos en el centro. La voy a hacer un pelín más. Ahí está. Vale. ¿Ven que quedó perpendicular a la curvatura? ¿Lo ven? Ahora me voy a superficie, barrido por un carril, y me dice seleccione el carril. Selecciono el carril, me dice ahora seleccione la forma del barrido, selecciono la forma del barrido, hago Enter,
me muestra el punto a partir del cual se va a desarrollar, le digo OK y automáticamente, ven, me ha generado una tubería, digamos, a través de esa curva. Pero miren lo interesante. Supongamos ahora que yo tengo ese barrido, pero en lugar de hacer que tenga toda esa forma, le voy a decir que empiece como un rectángulo, pero termine como un círculo, por ejemplo. Entonces, selecciono círculo, me voy al otro extremo y hago un círculo encima, lo hago incluso hasta más grande. De nuevo, tengo que poner esa forma, tengo que ponerla perpendicular. Es importantísimo que estén perpendicular a la curva. Entonces, muevo esto, para eso utilizo los gimbal, ven que son hiper útiles acá los gimbal, ¿ven? Y me ha quedado más o menos perpendicular. Falta un pelín, me parece. Ahí. No tanto. Ahí. Vale. Listo. Y ahora me voy de nuevo a superficie. Barrido, curvas a partir de superficie a partir de un barrido, perdón. Me dice seleccione el carril. Selecciono el carril. Pero ahora me dice seleccione la forma de barrido. Y en la forma de barrido voy a seleccionar tanto el rectángulo como el círculo. Hago Enter, me aparece esto que me dice estas son las dos curvas que quieres unir. Digo Enter y ahí automáticamente me ha generado esta forma que es bastante extraña, pero que sirve para poder hacer muchas veces cosas súper interesantes. Otra herramienta que es bastante práctica. Yo voy a empezar trazando una curva. Voy a utilizar la vista frontal. Acá es importante utilizar la vista frontal. Y voy a empezar trazando una curva que tenga la forma que quiero, digamos, producir. Supongamos que quiero que tenga una forma, no sé. Imaginemos que sea una fuente, una copa o lo que sea. Vale, ahí tengo la curva. ¿Ven que es una curva plana? Es importante que sea una curva plana. Me voy a superficie, selecciono la herramienta revolución y me dice seleccione la curva de revolución. ¿Vale? Selecciono la curva. Enter y ahora me va a pedir un eje que va a ser a partir de dónde va a girar, digamos, esa curva. Entonces yo le digo que quiero un eje vertical que empiece en el punto superior y que baje. Para esto es importante que o activan la función ortogonal o también pueden oprimir la tecla F5, la tecla mayúscula para que se active la forma ortogonal. Hago clic ahí y suelto. Y ahora fíjense, me dice ángulo inicial. Digamos, esto me permite crear algo que tenga 360 grados, es decir, que sea una forma completa alrededor. ¿Ven cómo la curva va girando alrededor de eso? Bueno, yo podría decirle que no quiero que sea completa, que empiece, no sé, a los 45 grados o empiece, no sé, digamos, a la dimensión que yo quiero. En este caso, como quiero construir una fuente, que necesito entonces que el ángulo inicial sea 0. Entonces, OK, hago Enter. Y ahora me dice ángulo de revolución. ¿Ven cómo ahora yo puedo darle que sea un pedacito nada más? Que sea una cosa, voy a ampliarlo para que lo vean mejor. ¿Ven cómo puedo decirle que sea nada más que un pedacito? O le puedo decir 360 porque quiero que sea completa. Hago 300, perdón, tomó la dimensión que estaba jugando. Hago vertical de nuevo. Enter y ahí. Le voy a decir que inicie en 0 y que el ángulo de revolución sea 360 como habíamos dicho. Hago Enter y ahí tenemos mi fuente perfectamente definida. Eso es lo interesante porque uno puede generar estas formas complejas que serían bastante difíciles de realizar si tuviera que modelarlas, qué sé yo. Bueno, en este sentido es muy fácil. Y ya que tengo esto, aprovecho para mostrarles otra herramienta que está acá, que es este fantasmita que está acá, que dice cubrir un objeto con una superficie. Fíjense que tengo esta fuente, me voy a parar ahora en la vista de planta, es decir, la parte superior,
y voy a seleccionar el fantasmita. Y ese fantasmita me permite crear, ven que estoy haciendo clic y arrastro con el ratón y me crea una superficie. Y lo interesante es que me permite generar como si fuera una especie como de manta o frazada o no sé, algo que copia la forma y hace como un molde del elemento que está en la parte superior, que está, perdón, en la parte inferior, ¿ven? Y genera este tipo de formas bastante interesantes. Esto yo después lo puedo adaptar y lo puedo modificar, etcétera, etcétera. Vale. Acabo de crear con curvas, fíjense, he creado esta forma medio extraña, medio tridimensional. En realidad son pedacitos de curva, ¿ven? Cada una es un pedacito que fui creando y fui modificando para generar esta forma medio extraña, medio rara. Pero miren lo interesante que se puede hacer con curvas. Una vez que tengo esta forma, lo único que tengo que hacer es, me voy a la pestaña de superficie y voy a seleccionar esta que dice superficie a partir de 2, 3 y 4 aristas. Selecciono y voy a ir seleccionando por paquetes de curvas para que me generen caras. Entonces selecciono, por ejemplo, esta curva con esta otra curva y hago Enter. Y ahí me ha creado una superficie, ¿ven? Ahora selecciono, por ejemplo, esta curva de nuevo. Ven que me pregunta esa curva con esta curva y con esta curva que está acá abajo y me genera esta forma. Ahora me voy para el otro lado y voy esta curva y esta curva y hago Enter. Cada vez voy utilizando siempre la misma, nada más que como yo lo tengo configurado al teclado, como hicimos en clases anteriores, entonces directamente oprimiendo Enter me vuelve a la función de la curva. Pero si no lo tienen, bueno, van a tener que ir a hacer de nuevo y ahora esta curva con esta otra curva y hacen Enter. Y ahora finalmente esta curva con esta curva con esta curva. Y ahí tenemos una forma bastante extraña que hubiera sido complicado de realizar, digamos, modelar externamente, pero con curvas es muy sencillo. Tienen que tener presente que esta función, si se fijan, dice 2, 3 o 4 curvas. Y las curvas tienen que ser abiertas, es decir, si es una curva que está cerrada, no va a funcionar. Y por otro lado, tiene un máximo de 4 curvas. Si mi cara tiene más de 4 curvas, no voy a poder utilizar esta función. Otro elemento interesante es que esto son superficies, ¿ven? Pero yo podría seleccionarlos a todos y le digo que quiero unirlas, ¿ven? Con estos elementos que es como si fuera una pieza de rompecabezas. Y ahora sí, esto es un objeto completo que puedo utilizar y puedo, por ejemplo, voy a intersectarlo con esto y podría hacerle una booleana. Entonces digo que quiero restar a esto, quiero restarle el prisma. Ahí lo tenemos. ¿Ven? Entonces puedo jugar y puedo crear este tipo de formas jugando entre booleanas y etcétera, etcétera. Bueno, espero que les haya quedado claro. Nos estamos viendo. Hasta luego.